7:30 en las Islas Canarias y comenzamos nuestra tertulia de hoy con don Rafael Nieto. ¿Qué tal está usted? Don Luis, encantado de estar en esta casa, como siempre. Don Marcos de Quinto, ¿qué tal está usted? Pues con la voz un poquito perjudicada. Pero no tanto como para no saludar a Sofía, por supuesto, un beso grandísimo a Sofía, que está yendo con su mamá en el coche para ir al colegio y estudiar mucho y de mayor no acabar como Pachi López. Exactamente. Bueno, ahora en las universidades británicas ya van a dejar de corregir la ortografía porque resulta discriminatoria y hay que fomentar la diversidad. Pachi López, aprovecha, sácate algún título en alguna universidad británica. Pero es tremendo, o sea, escribir sin faltas de ortografía y hablar de una manera educada, pues oye, pues al final va a estar prohibido. Es fascista. Sí, es que esto es como el régimen de Pol Pot, al final, oye, tienes que tratar de que no hablas idiomas ni nada para que no te asesinen. Bueno, eso hacía exactamente el régimen comunista de Pol Pot, a la gente la detenían, les vendaban los ojos y les ponían a andar por una carretera y en un momento determinado les decían ¡alto! En francés. Y el que se paraba demostraba que sabía francés y le ejecutaban inmediatamente porque era un intelectual. Efectivamente, aquí hay que ser como el modelo Ábalos y entonces sobrevives. En fin, Ábalos, que mira, ya decía yo que me caía bien, le gustan los gatos. Sí, yo he llorado un montón cuando me he enterado esto del gatito y todo, y la pierna del gatito también, pobrecito, ¿cómo estará ahora? Yo entre lo de Excalibur y lo de este gatito, pues tengo el corazón roto. Bueno, estamos en una situación curiosísima con todo el tema de la guerra de Irán, porque pues se evidencia la diferencia enorme que hay entre lo que vemos y lo que en realidad pasa. Y me refiero a todo este intercambio de bombardeos, misilazos, en pleno alto el fuego. Que claro, los simples mortales lo vemos y decimos, ya está, ya se fue el alto el fuego a tomar por saco. Pues resulta que sale el gobierno americano, le preguntan por el tema y no le da ninguna importancia y dice, bueno, esto creo que el gobierno iraní tendría que recurrir a palomas mensajeras para transmitir las órdenes de alto el fuego a su gente en los distintos lugares del país y tal. Y Trump ya ha nombrado a la delegación negociadora que va a viajar a Islamabad este fin de semana, a Pakistán, encabezada por el propio vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, con lo cual el proceso de paz, a pesar de las apariencias, sigue en marcha. A mí me hacía mucha gracia, estuve trabajando muy poquito tiempo, unos par de mesecillos en Estados Unidos, y me hizo mucha gracia al llegar allí, viniendo de España, un detalle, y es que las reuniones se convocaban con hora de inicio y hora de fin. Yo era algo que no había visto en España nunca. En España se convocaba una reunión a las 5 de la tarde y no sabías si iba a durar 1 hora, media hora, 3 horas y media. Ahí en Estados Unidos decían reunión de 5 a 5:50. Y yo me preguntaba, ¿y cómo van a hacer? Oiga, pues funcionaba perfectamente. Y claro, lo hacían así porque todo el mundo a las 5:50 se tenía que ir a hacer otras cosas y tenía su agenda. Son muy organizaditos. Y aquí ha llegado Trump y dice, a ver, acuerdo. Venga, perfecto, negociación, 15 días, empezamos, tal, el calendario es este. Importa 3 bledos lo demás, el proceso está en marcha. Sí, es que hay una clave, yo creo que además don Luis ha explicado estupendamente hoy a las 7, y es que el señor Trump, además de ser americano, es empresario. Es básicamente, como nuestro querido amigo Marcos de Quinto, es un hombre acostumbrado a tener una mente ejecutiva. Es decir, que yo me trazo un objetivo, después de definir el objetivo establezco un plan de acción y el objetivo se cumple. Sobre todo cuando está fundamentado en un resultado que es bueno para el bien común y cuando además supone una promesa política. Claro, en España esto pues se ve con verdadero alucine, por eso a Trump efectivamente le han intentado matar varias veces, pero además se le despotrica, se le mata cibernéticamente todos los días varias veces, porque esa mente ejecutiva es lo contrario
de lo que son las mentes políticas españolas y europeas, acostumbradas al diletantismo, a dar largas, a hacer promesas que no se cumplen y no pasa nada. Es decir, a mentes como la de Sánchez o Feijóo o cualquier otro dirigente europeo, con poquísimas excepciones, si es que hay alguna, ¿no? Este señor ha establecido un plan para Irán y para Oriente Medio y no le van a detener. O sea, da lo mismo lo que se empeñen en decir los medios mayoritarios del sistema, tanto aquí como fuera, o lo que efectivamente ocurra en el día a día de la región. Él sabe muy bien lo que hay que hacer y está dando los pasos para hacerlo. Cuando consiga el objetivo, que yo creo que lo va a conseguir, es decir, el objetivo es que Irán deje de ser lo que ha sido hasta ahora, que es un régimen terrorista, financiador de una guerrilla terrorista como es Hezbollah, como mínimo, posiblemente más grupos terroristas. Pero evidentemente ese objetivo se va a conseguir. Y cuando lo consiga, le negarán probablemente todos los bienes derivados de haber conseguido ese objetivo. Vamos, no tengo ninguna duda. Es decir, que le van a seguir insultando al día siguiente de que se logre el objetivo de desarmar a esta potencia, eso está descontado, vamos. Y lo que es verdaderamente de risa es cuando estás viendo a tantos medios y tantos periodistas o tertulianos, que esto es como la enfermedad aquí en España, donde todos somos entrenadores, todos decimos cómo tiene que jugar la selección, qué tienen que salir, quién tiene que estar en el banquillo, y todos son expertos. Dice, nadie tiene ni puñetera idea de lo que realmente está detrás y de lo que está haciendo Trump. Tiene un equipazo tremendo, y aquí pues nada, lo fácil es decir, no, este hombre está chalao, pues yo haría esto, mira, y además es que no cuenta lo que sucede, que esto es una guerra, y es una guerra además muy bien hecha, es una guerra que está muy bien pensada, con toda seguridad, y lo importante va a ser ver los resultados, porque desde hace un montonazo de tiempo Occidente estaba absolutamente perdido, y gracias a Dios a que este hombre ha llegado al poder, pues se ha hecho en un breve plazo, porque creo que todavía no lleva ni siquiera 2 años arriba. No lleva ni 2 años. No lleva 15 meses. No lleva 15 meses. Y en 15 meses, primero, ha rescatado el canal de Panamá de las garras chinas. Ha asegurado Groenlandia, porque los que pretendían hacerse con la ruta ártica de la seda, en estos momentos ya pueden decir adiós, porque Groenlandia la tienen asegurada. Ha hecho un cambio de régimen en Venezuela. Está en estos momentos Cuba temblando. Está haciendo una cruzada contra el narcoterrorismo y contra todo el tema de entrada de drogas dentro de Estados Unidos, que además ya está el gobierno mexicano poniéndose las barbas a remojar. Entonces, todo este tipo de cosas, y además por otro lado, es decir, se ha cargado a la cúpula de un régimen terrorista que es el régimen iraní. Ha cogido y ha parado toda la preparación que tenían de armas atómicas. Entonces, todo esto hecho en apenas nada. Y cuando tú lo comparas con otro tipo de líderes europeos, con Macron, ¿pero qué ha hecho Macron en los últimos 8 años? ¿O qué ha hecho von der Leyen? ¿Pero qué ha hecho toda esta gente? Excepto de dar discursitos y decir, por favor, trincar, y por lo menos decir a Venezuela, oigan, torturen más flojito. Hombre, por favor. Acolchen las habitaciones de tortura para que no se oigan los gritos. Exacto. Entonces dices, pero todos estos tíos que no han hecho absolutamente nada, y este hombre ha hecho esto, encima se le va a poner... bueno, aquí lo importante de todo, que para mí es lo que me parece, es que una vez iniciado esto, porque era necesario que el régimen de Irán cambiara, una vez iniciado aquí pueden suceder 2 cosas, que se haga un cierre en falso, por lo cual simplemente es patada a seguir, y la pelota la seguirás hacia el futuro y volverá a surgir, o realmente tratar esto de cerrarlo de una manera definitiva. Y yo creo que se está en la segunda opción. Y lo mismo sucede con el Líbano. Es decir, el Líbano, que de verdad era la Suiza de Oriente Medio, pues de repente ha caído en manos de Hezbollah y en manos de todos estos terroristas y tal. Oye, al final, el recuperar el Líbano, pues llega un momento que dices, oye, que no sean de comedias tintas. Si se consigue hacer y de una manera rápida, perfecto. Pero esto es lo que es de verdad que hay que plantearse, y hay que darle gracias sobre todo a Trump de que ha puesto un espejo delante de la cara de los europeos. Porque nosotros nos estamos dando cuenta ahora de que nosotros, por ejemplo, Europa necesita una soberanía energética. Y eso pasa a lo mejor, pues oye, por nucleares o incluso por térmicas. ¿Por qué no? También necesitamos una soberanía militar.
Europa, que es que ha vivido rascándose la barriga y viviendo de que el tío Sam venga aquí a sacarnos las castañas del fuego cada vez que lo necesitemos. Y también, por supuesto, una soberanía alimentaria. Entonces, bueno, pues Europa en estos momentos lo que necesita es mirarse un poquito a sí mismo en el espejo y decir, oye, ¿qué hemos hecho hasta ahora y qué hemos aprendido de todo esto? Y espero que reaccione rápidamente. Fíjate, Marcos, que decías con toda razón que efectivamente el contraste es tremendo entre esa mente ejecutiva que decíamos de Trump y lo que caracteriza a la mayoría de los políticos europeos, que es el ser completamente inanes, es decir, el ser inoperantes. Pero yo diría más todavía, es que la Unión Europea, la Comisión Europea, y esto es algo hay que subrayar que solamente Vox ha denunciado, de los partidos españoles, ha dedicado dinero público en cantidades enormes de nuestros impuestos de los europeos a financiar a Cuba, a Nicaragua o a Venezuela, entre otros. Es decir, la Venezuela me refiero de Maduro, obviamente. Es decir, regímenes comunistas, asesinos y criminales han sido financiados, y si nadie lo remedia, lo van a seguir siendo, con el dinero de los europeos. Sí, sí. Es decir, frente a ese modelo, que no es que sea ya especulativo o inane, sino que es colaborador necesario de los crímenes de estos estados, está el modelo de Trump, que ha dicho, no, esto se ha terminado. Es que ya no es una cuestión solamente ideológica de izquierdas o de derechas, como algunos plantean de manera infantil, no, es que se ha acabado el crimen organizado desde las cúpulas de los gobiernos. Yo acabo de recordar en Twitter una cosa. El régimen iraní es ese régimen que intentó asesinar a todo un vicepresidente del Parlamento Europeo, Alejo Vidal Quadras, en suelo europeo. Y no dijeron ni mo los dirigentes europeos. Y esos dirigentes europeos que dejan que se intente asesinar a políticos europeos en Europa por parte de Irán, ahora tratan de evitar por todos los medios que Trump y que Netanyahu acaben con ese régimen de Irán. Oiga, ¿de qué lado están los dirigentes europeos? ¿Del pistolero o del...? Y la oposición en España, porque Feijóo hizo este tuit y la embajada iraní más o menos le vino a felicitar. Y yo me pregunto, ¿tenía conocimiento la embajada iraní del atentado que se iba a hacer contra Alejo Vidal Quadras? Buena pregunta. Esa es mi pregunta, digo, oiga, y aquí, pues oye, felicitando al jefe de la oposición, la embajada iraní, cuando habría que pedir responsabilidades. Bueno, es decir, no sea usted demasiado duro con Feijóo, porque todavía no han puesto fotos de Feijóo en los misiles iraníes, claro. Aunque bueno, un par de declaraciones más del PP en favor de Irán y contra Trump, y a lo mejor... Pero esto es como que se empieza con la droga blanda y se acaba con la dura, porque al final te empieza a felicitar la embajada iraní y finalmente te felicita Hamas o Hezbollah, ¿sabes? Esto es una deriva que es tremenda. Lo que sí es muy... Pero, ¿sabe? El episodio ese, o sea, la metedura de pata de Feijóo ayer fue tremenda. O sea, horas antes de que se anuncie el alto el fuego por parte de Trump, va y pone un mensaje criticando a Trump. Ay, qué cosas dice esto, Occidente no es esto, Occidente no es la brutalidad, pero sin mencionar a Trump. Pero a lo mejor Trump reaccionó al mensaje de Feijóo y entonces hizo probablemente. Pero coge y pone eso unas pocas horas antes del alto el fuego. Le mete ahí un pellizquito de monja estúpido a Trump. Y se podía haber esperado 5 horas y no hacer el ridículo. Pero coge y pone ese mensaje. Y la embajada iraní le dice, más vale tarde que nunca. Es decir, le felicita. ¿Sabéis lo que me dice esto? Y me preocupa mucho. Que en el entorno de Feijóo no hay nadie que tenga ni puñetera idea de política internacional. Nada, ni nadie que piense algo tan simple como, oye, si ponemos este mensaje, ¿por dónde nos puede rebotar? No sé, si tuvieran a alguien con 2 dedos de frente dirían, oye, cuidado que lo mismo te felicitan los iraníes y te hacen un roto. Pues sabe una cosa, don Luis, yo creo que más que una cuestión de no tener ni idea, aunque no descarto, el caso es que conozco a algunas personas del Partido Popular de los que presupongo cierto conocimiento del tema internacional, pero yo creo que el tema es todavía mucho peor, y es que ideológicamente son lo mismo. Es que quiero recordar a nuestros oyentes que el Partido Popular apoyó a Kamala Harris. Sí. Es decir, es que apoyó a una candidata de extrema izquierda que defiende todas las aberraciones ideológicas progres y de izquierda. A esta señora
han defendido el partido del señor Feijóo. Entonces ya no es que no sepan, que probablemente sepan poco, sino que es que son lo mismo, están en ese wokismo, en esa progresía. Han comprado el marco de la izquierda y entonces, oye, la izquierda es una izquierda antitrampista y entonces ellos, pues también soy antitrampista y tal, y lo compran. Lo que sí es maravilloso. Y de verdad que es que yo, la verdad, o sea, y no me da vergüenza de decir que es que me encanta todo lo que está haciendo Trump, es la patada en el tablero que ha pegado, porque hay cosas que nosotros entendíamos que son para siempre, como la ONU o como la OTAN. Y lo de la OTAN, que creo que esta mañana estaba usted comentando, don Luis, para mí es un tema interesante. Es decir, de la OTAN no se puede expulsar a España, pero lo que sí se puede hacer es salirse de la OTAN, Estados Unidos, que la OTAN, lógicamente, es decir, los presupuestos que tiene que sostener no iban a ser sostenidos por los que quedan, y crear Estados Unidos una nueva alianza. La OTAN se crea hace ya muchísimos años en unas circunstancias donde las comunicaciones o los alcances de los misiles eran muy distintos a los que actualmente suceden. Y esto es simplemente política ficción. Pero, ¿y si Estados Unidos se separa de la OTAN y decide montar una nueva alianza, donde en esa alianza, por ejemplo, esté Israel, esté Marruecos y esté, a lo mejor, Gran Bretaña, con un nuevo gobierno, no, con Starmer y con algunos otros, y que quedemos nosotros fuera de esa nueva alianza que ya no se llamaría OTAN? Por lo cual, decir, ellos se salen, no financian ya la OTAN al final se va a pagar sin la presencia de Estados Unidos, y Estados Unidos hace una propuesta desde cero para una alianza con otros países donde no está España. Esa es la manera de sacar a España indirectamente. Dado que no se la puede sacar de la OTAN, yo me voy de la OTAN. Entonces, esta situación sería peligrosísima para España, desde cualquier perspectiva. Porque tendrías a un país que es nuestro principal enemigo o rival, o como uno quiera, en el sur, que es Marruecos, que podría estar en esa futura alianza mientras que nosotros estamos fuera. Y Gran Bretaña, con Gibraltar expandida ahí dentro, tienen todo el control absoluto geopolítico de todo lo que es el estrecho de Gibraltar, tienen además todo el conocimiento militar y de información a través de Israel y tal, y nosotros quedaríamos absolutamente anulados si fuera de esto. Es decir, esto es un tema muy, muy, muy serio. ¿Y cómo reacciona nuestro gobierno actual? Pues yendo a tocar las pelotillas, disculparme que esto no es horario, de ¿Ha dicho Trump. tocar? ¿Ha dicho tocar? Sí, tocar las naricillas, perdona, me he equivocado, tocar las naricillas del gobierno norteamericano haciéndose un viajecito a China para ver sus negocietes. Y bueno, ahí está Antonio Miguel Carmona, que está continuamente en China. ¿Ah, sí? Sí, bueno. ¡Hombre! El de y si hace falta hundimos otro Prestige. Sí, bueno, pues... Vaya. Lo que sí es que sé que hay muchísima gente relacionada con el Partido Socialista que está haciendo de China su nueva Venezuela. Y bueno, pues ahí está este señor con su testaferra. Begoña. Con Begoña. No, yo con cuando Begoña. he visto lo de que va con Begoña, he pensado, ¿y si piden asilo político los tíos y se quedan ahí para eludir la acción de la justicia? Sí, pero bueno, yo creo que tiene a lo mejor algunos destinos más interesantes ahí que no China, pero bueno, probablemente. En todo ¿Cuál? caso, ¿Cuál? Hombre, yo creo que República Dominicana, si tiene la nacionalidad de Begoña y tal, vete tú a saber. Si tienen nacionalidad no habría extradición, claro, cierto. El tema de la OTAN, a ver, tiene una lógica. Perdona, no hay extradición en República Dominicana, pero si tienes la doble nacionalidad, también tienes secreto bancario. Es decir, si tú eres un ciudadano español y tienes una cuenta ahí, sí puede haber una comisión rogatoria donde te digan que tienes. Pero si tienes esa doble nacionalidad, República Dominicana te blinda y no pasa tu información a España. No, iba a decir que tiene todo el sentido, ¿no? El tema de la OTAN y de Trump, porque, a ver, tú estás financiando al final una organización de tipo militar que en la práctica no está haciendo nada por defender a Occidente, más bien todo lo contrario. Es decir, se ha convertido en una, como decía don Luis, en una especie de ONG enorme ocupada en asuntos puramente ideológicos, improductivos, cuando en realidad lo que tendría que hacer es ser la cabeza de la lucha de Occidente por defenderse a sí misma, ¿no? Por lo tanto, pues yo creo que esa
esa idea de Marcos de Quinto no es tan descabellada. O sea, yo creo que realmente el futuro es ese. Si se cambia absolutamente el statu quo político e institucional de Europa y se aleja de los mantras progres para ser pues una nueva Europa, por así decirlo, evidentemente el futuro de la OTAN no puede ser el que está siendo, sino que o vuelve a su origen, que es el de ser una organización militar, o simplemente pues morirá de vieja, morirá de falta de ocupación real, ¿no? La otra cosa que es muy interesante es un poco el reparto de juego que está haciendo Trump. Trump, para todo este tema de Irán, está cogiendo a J.D. Vance, no está cogiendo a Marco Rubio. Marco Rubio lo tiene colocado para la parte americana del hemisferio oeste. Y J.D. Vance es el que tiene ahora la responsabilidad de manejar estas negociaciones en la parte de Irán, y yo creo que está muy bien, porque quiere decir que se pueden hacer dos cosas simultáneamente sin necesidad de estar ocupando, porque yo creo que son tareas hercúleas las que tienen en estos momentos Marco Rubio y J.D. Vance, y bueno, está bien lo del tema de separar, y también sirve para ver un poco la eficacia de cada uno de ellos en su área de responsabilidad. Contaba, no me acuerdo quién, perdónenme, un medio de comunicación americano hace algunas semanas, que lo de Trump es una hiperactividad que termina quemando a tíos infinitamente más jóvenes que él. Por ejemplo, contaban la anécdota de Marco Rubio, que dice que vamos, el propio, hacia algo de que ha declarado el propio Marco Rubio, que en los aviones, cuando van desplazándose a algún sitio, de vez en cuando coge y se tapa así con un libro para dormir un poquito mientras Trump sigue ahí. Sí. Este tío tiene sí. una capacidad de trabajo sobre lo que contabas de las reuniones de inicio y de final. O sea, yo he estado en Estados Unidos y en una posición alta dentro de Coca-Cola, y lógicamente tú tienes tu agenda del día, donde tienes reuniones de media hora, de 3/4 de hora, lo que sea, una tras otra, por lo cual tienes que tener un final porque inicias otra inmediatamente. Lo que sí estás haciendo en que cada una de todas esas reuniones tiene un briefing y unos objetivos para conseguir, que si no se consiguen en ese momento, siempre dices side conversation y colocas a parte de tu equipo con la otra gente para que lo puedan terminar, y pasas a la otra. Y yo hay una cosa, esto se puede decir en la radio, hay momentos en que yo tengo que salir de la reunión porque tengo que ir al aseo un momento, y me ha acompañado la gente, he seguido hablando mientras estaba en el aseo mirando hacia la pared, y he vuelto al despacho con la gente hablando y todos acompañándome. ¿Se iban ustedes a hacer pis en comandita? No, ellos no lo hacían, ellos simplemente me rodeaban, no por supuesto las señoras que estaban en la reunión, pero es así, es decir, que no tienes tiempo literal muchas veces absolutamente de nada, porque es continuo. Cuando trabajas es cuando llegas al final a tu casa, y ahí ya te puedes preparar al día siguiente lo que sea, pero una vez ya que entras es una batidora. Es una tras otra, y para tiempo para pensar y tal, en tu casa por la noche o muy temprano. Claro, me ha hecho gracia esa palabra, dice, cuando trabajas es ya cuando llegas a casa, o sea, estás en la oficina reuniéndote, claro, pero eso no es trabajo. Son reuniones porque tienes que dar dirección, indicaciones a la gente, entonces cuando entras en la oficina, hasta sales de la oficina, estás en disposición de la gente para ayudar a la gente o para dar indicaciones a la gente, pero para pensar y trabajar tú necesitas cierto grado de soledad, y eso lo tienes cuando ya regresas a casa. Pero fijaros que esto, que algún oyente puede pensar, bueno, pero esto que tiene, pues en realidad tiene mucho que ver, porque insisto, es que hay una incapacidad manifiesta de entender la manera de actuar de Trump, porque es completamente opuesta a lo que estamos acostumbrados. Es decir, que este señor no se anda con rollos, ni con promesas, ni con milongas, ni hace chapuzas, ni pierde el tiempo. Que no, que es que está en lo ejecutivo, que es que está en lo que debería ser la política. La política tendría que ser básicamente gestión, por supuesto que con unas orientaciones ideológicas que son necesarias incluso, pero no hacer de la política un chau-chau improductivo pagado por el dinero de la gente, que al final no solamente no te hace tu vida mejor, sino que hace que unas infraestructuras ferroviarias estén durante décadas sin revisarse y uno se mate en un tren en un accidente porque el dinero, en vez de estar en eso, que es en lo concreto,
pues resulta que se ha ido a algunos paradores o a algunos sitios con sobrinas. Es que dentro del mundo político que he conocido un poco aquí, muchas veces las conversaciones o las reuniones son como para una charla de café. O sea, vamos a intercambiar opiniones o cosas o lo que comidas sea. De trabajo Cuando también. una reunión que yo tengo, antes me he escrito cuáles son mis objetivos, cuáles son las argumentaciones, cuáles son los points y tal, y me voy directamente al grano, pero por un tema de economicidad de tiempo, porque cuando tienes muchas cosas que resolver, lo que no puedes es coger y tener una charla de barra de bar. O sea, es decir, es que no, es que hay otra y hay otra. Esto es lo que uno va a resolver. Entonces, pero bueno, aquí pues bueno, hay gente que entienden que trabajar es irse a la biblioteca y leer libros de trenes. Entonces, claro, cuando uno tiene muchas cosas que hacer, no puede irse a la biblioteca y leer libros de trenes. Sí, sí. Bueno, eso lo dice don Marcos, porque ayer otra de las sobrinas de Ábalos declaró que bueno, que a ella sí, que bueno, que no era consciente que la hubieran enchufado. Solamente se había movido Roma con Santiago para meter a la señora, ¿no? Y dice que ella, bueno, que en su horario de trabajo, pues a la oficina no iba, pero iba a la biblioteca y leía muchos libros de trenes. No puede ser, o sea, luego, pues uno va a ver la película de Santiago Segura, la de Torrente Presidente, y dices, se queda corta. Por Dios, pero, o sea, la realidad supera la ficción. Es que, en fin, bueno, estamos viendo cómo en el juicio salen muchas cositas interesantes. Vamos, ya con lo que ha salido en el juicio, ya los 5 años que se piden para Koldo y 6 para Ábalos, solo por la parte de malversación, por colocar sobrinas y tal, esos ya no se los quita absolutamente nadie. Vamos a ver en qué queda todo esto, porque si se cumplen las amenazas de Koldo y hay pacto con la Fiscalía, pues a lo mejor nos reímos todos un poco. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria y nos vamos a hablar de cosas que ayer pues se han sabido y que yo me pregunto si nos permiten ya llamar directamente al gobierno de Sánchez gobierno asesino. Por ejemplo, han salido datos sobre la vía rota en Adamuz y han salido datos sobre lo que pasó antes del apagón. Pausa publicitaria y seguimos. Ayer hemos sabido 2 cosas relativas a 2 de los principales problemas a los que se enfrenta Sánchez y que intenta tapar con su antisemitismo así asquerositamente nazi. Primera cosa, la vía de Adamuz, la Guardia Civil ha certificado que estaba rota desde el día anterior y que no funcionaron los sistemas de detección de rotura de vía. Lo cual quiere decir que durante muchísimas horas estuvieron pasando por allí trenes que podía cualquiera de ellos haberse descarrilado. Le tocó al Iryo, como le podía haber tocado al tren anterior o al siguiente. Así que todos aquellos de ustedes que aquel día pasaran por Adamuz en un AVE, pues elijan el santo de su devoción y vayan a ponerle una velita o hagan una donación en su nombre, porque están ustedes vivos de milagro, porque el dinero que tenía que haber ido a tener vías que no se rompan y a, si se rompen, pues tener un sistema que lo detecte y se pueda arreglar rápidamente, se lo estaba gastando el Partido Socialista en pilinguis y en llevárselo crudo para la saca. Pero es que en el tema del apagón pues han seguido saliendo audios, y ayer salían en la Comisión de Investigación del Senado audios que muestran que 3 meses antes del apagón ya estaba habiendo problemas por el exceso de renovables en el sistema. Las renovables en sí mismas pues no son malas, pero tienen un problema, y es que las renovables son de tipo on-off. Si hace sol por encima de un cierto umbral, empiezan a producir energía eléctrica. Si el sol no tal, pues entonces menos, y entonces los que tienen paneles solares o molinillos, pues te conectan de repente o te desconectan de repente cantidades de energía significativas, y no hay nada que amortigüe esos saltos. Por el contrario, las energías tradicionales lo que tienen son unos bobinones enormes que tienen una inercia, y entonces si la red fluctúa en su demanda, pues se pueden ajustar. Con lo cual, si tú tienes solo renovables sin equipos de control, pues la red empieza con oscilaciones, picos, y se va a tomar por saco. Necesitas
una parte de energía tradicional. Bueno, pues ya meses antes del apagón se estaba empezando a ver que la proporción de renovables era excesiva y los técnicos de red eléctrica y de las operadoras eléctricas lo decían: oye, que está habiendo demasiada proporción de renovables y nos vamos a ir a tomar por saco. Y el propio día del apagón, 1 hora y media antes, hay una grabación donde están los técnicos diciendo: oye, que vamos a tener un cero, es decir, un apagón, pero histórico. Y no hicieron nada. Había órdenes de mantener la proporción de renovables lo más alta posible, con lo cual, pues ya sabemos dónde estaba el problema: en Red Eléctrica y en quien diera las órdenes a Red Eléctrica de que querían mucha renovable. Y ayer se produjo una cosa curiosa, y es que Radio Televisión Española se hizo eco de esos audios. Uy, Beatriz Corredor, que se te está poniendo cara de trullo, que me parece que te van a soltar el marrón. Yo que tú, pues me ponía a cantar o me pedía la nacionalidad dominicana. Ha dicho usted que si tal no te... Sí, ¿no? sí. A correr, corredor, a correr. Sí. Quítate el chándal y a correr la banda, que sales. Mira, a mí lo que más me preocupa es lo grave, es que se está instaurando una cultura en nuestro país donde no pasa nada. Puedes hacer cualquier salvajada, en tanto seas del Partido Socialista o hayas sido puesto a dedo por el Partido Socialista, que no pasa nada. Es decir, un ciudadano normal, si de tu casa se cae una teja y le da a alguien, bueno, el follón que tienes montado, si no pones el freno de mano en tu coche y a lo mejor se desliza y choca con otro, el follón que tienes montado, o si se te escapa el perro y muerde a alguien, el follón que tienes montado, porque tienes una responsabilidad. Un ciudadano normal tiene una responsabilidad sobre todo este tipo de cosas. Ahora, tú trabajas en Adif o lo que sea y mueren 40 y tantas personas y no pasa nada. Y esto es lo que es absolutamente indignante. Es decir, aquí hay dos tipos de ciudadanos, o sea, los que son del PSOE o son empleados o puestos a dedos por el PSOE, que tienen una absoluta impunidad, y los ciudadanos normales que, sin embargo, la ley, la hacienda pública y tal son implacables con ellos. Y esto yo creo que va a acabar haciendo que la gente, pues bueno, acabe incendiando las calles, porque es absolutamente inasumible. Claro, es que además cuando se habla de esto no se puede hablar desde la distancia de un micrófono, de un medio de comunicación, sino que yo me pongo en la piel de un familiar, de una persona que ha muerto por culpa de esta gentuza, y me vienen a la cabeza cosas que no se pueden decir aquí, pero desde luego tendría instintos no frecuentes en mí. Porque, claro, aquí no estamos hablando de un fallo. La gente cuando se da la noticia de un accidente piensa que todos los accidentes son inevitables, es decir, que son fruto del azar, de una catástrofe, ¿no? De una calamidad, de algo que no se puede prever. Oh, claro, es que ha descarrilado un tren, ¿cómo lo íbamos nosotros a saber que iba a producirse ese accidente? Como si fuera algo, insisto, puramente del azar. Pero es que aquí hay un saqueo permanente del Estado, y además tengo que decirlo así, no solamente del Partido Socialista, sino que esto es producto del bipartidismo, es decir, de los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular durante décadas, que han acostumbrado a la ciudadanía, a la que tienen secuestrada en un porcentaje muy alto de voto cautivo, a que pague impuestos de una forma, pues eso, lo que se decía antiguamente de impuestos americanos y servicios africanos, pues un poco esto. Es decir, unos impuestos de primera, nunca ha habido más recaudación fiscal de la que hay ahora, para que te den unas vías rotas que se sabe el día de antes del accidente que están rotas y no hacen nada, o un apagón nacional, el único que ha habido en España, que previamente ya los propios dirigentes estaban haciendo bromas y chascarrillos sobre, oye, que esto en cualquier momento puede petar. Y, como muy bien ha dicho don Luis del Pino, no son solamente las 15 personas que han muerto directamente en el apagón, es que hay otras tantas que han podido morir y no lo sabemos, ni lo vamos a saber. Igual que en el tema de la Dana, igual que en el tema de la pandemia, que, insisto, ha producido miles de muertes que nunca podremos saber hasta qué punto corresponden a la incompetencia absoluta. Lo recuerdo por si alguien se lo ha olvidado, de un señor llamado Pablo Iglesias,
que no podría gestionar ni una comunidad de vecinos y que ha sido vicepresidente de España, en uno de los momentos más críticos que ha tenido esta nación en décadas. Bueno, pues eso ha producido muertes. E insisto, si fuera un familiar mío el muerto, no sé lo que haría, pero desde luego nada bueno. Porque esto es una absoluta canallada. Yo no sé si el gobierno de Sánchez es un gobierno asesino, don Luis. Lo que sí digo es que es un gobierno criminal. Sí, hay una cosa cuando comentabas el tema del COVID. El virus es el mismo en toda Europa. Claro. Nosotros lo conocíamos con antelación. Y nuestro sistema sanitario estaba en muchas mejores condiciones que el resto de países de Europa. Así es. Luego nosotros tuvimos una mortalidad superior por incompetencia Exacto. política. No se debía a otra causa. Lo que sí es importante es que cuando la gente empieza a tener la sensación que el Estado no les protege o que el Estado no les está dando justicia porque se sueltan a los terroristas, porque se sueltan a los violadores, porque los que son responsables de un apagón pues no pasa absolutamente nada con ellos, o los que son responsables de una dana pues no se persigue realmente a los que tienen una responsabilidad con ello. Es cuando la gente puede empezar a pensar en tomarse la justicia por su mano. Yo creo que es importantísimo para un Estado actuar de manera rápida y contundente cuando existen estas cosas para aplacar esa sensación de frustración y de incompetencia que al final pueden llevar a un estallido social. Y yo creo que aquí se están produciendo muchas cosas porque se nos está tomando el pelo, se nos ha tomado el pelo con el tema de la dana, se nos ha tomado el pelo con el tema del COVID, se nos ha tomado el pelo con el tema del apagón al que hacía referencia ahora don Luis, y al final siempre es, oye, todos estos temas se dilatan, y si al final hay una sentencia que va en el sentido que tiene que ir, pues oye, pues al final nos encontramos con un indulto, nos encontramos con este tipo de cosas. Y esa sensación de que no se hace justicia, yo creo que hace mella en la ciudadanía, y eso es muy peligroso, porque si esto continúa, yo creo que puede hacer saltar las cosas. Bueno, pues vamos a ver si algún juez se digna hacer algo. La jueza de Adamuz, pues ahí anda haciendo cosas, no sé, a ver si empieza a imputar a gente, porque parece que datos para imputar hay unos cuantos. Es que tiene la L, ¿no? Tiene la L. La L en la espalda. Vaya por Dios. Es nueva. Y en cuanto a lo del tema del apagón, no sé, a ver si algún magistrado del Supremo pues termina de echar la siesta y le da por empezar a investigar, porque con el tema del apagón pasó una cosa muy curiosa. Beatriz Corredor no es aforada, ¿eh? Beatriz Corredor no es aforada, pero no. Si no me equivoco, hay querella presentada contra Beatriz Corredor y contra Pedro Sánchez. Entonces el Supremo tendrá que meter mano al asunto. Es que ahí hubo una cosa muy curiosa, y es que el canalla de Pedro Sánchez, el mismo día del apagón, salió a decir aquello de no descartamos que sea un hackeo ruso. Hace falta ser canalla, sabiendo perfectamente cómo sabían de dónde venía el asunto. Pero lo curioso es que la Audiencia Nacional saltó inmediatamente y abrió una investigación, por terrorismo, por hackeo ruso, qué rápido. Y entonces, durante meses y meses sin cuento, pues por supuesto se está investigando algo que era ficticio, y entonces la investigación de las verdaderas razones del apagón, nada, se deja. Uy, qué mal suena. ¿Quién en la Audiencia Nacional hizo eso? ¿Fue el juez directamente, motu proprio? ¿Le instó la Fiscalía? ¿El gobierno llamó a alguien? Es decir, ¿por qué se hace aquello? En vez de investigar desde el principio el apagón como debía investigarse, es decir, viendo quién había dado las órdenes de que se subiera hasta más allá de lo soportable la proporción de renovables. Porque eso podría ser un delito, ¿no, don Luis? O sea, un tribunal que investiga un absoluto disparate sin que haya la más mínima base solamente por indicaciones de tipo político, yo creo que eso, no sé, o sea, muy legal no parece, vamos. Pero es que tú no puedes, entiendo que tú no puedes investigar
una línea de investigación. Tú investigas un hecho, que ha sido el descarrilamiento, y ahora tienes líneas de investigación, pero lo que no puedes decir, no, el hecho, yo lo investigo solo con esta línea de investigación, que es una estupidez. No, lo que hay que investigar es que ha habido un accidente. Lo otro, pues oye, pues, pero bueno, si solamente te dedicas a si ha habido un hackeo ruso, pues a mí me parece que es una tomadura de pelo, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que pasa ahí? Pues que entra el juez Calama de la Audiencia Nacional a investigar el inexistente hackeo ruso, que es, claro, posible terrorismo. Por eso entra la Audiencia Nacional, porque si no es caso de terrorismo, no le compete a la Audiencia Nacional. Entonces, claro, ahí se hizo lo de lanzar la acusación para que entrara alguien en la Audiencia Nacional, se hiciera con la causa y estuviera la causa durmiendo meses. Porque claro, ahora esa causa se ha cerrado, porque no hay hackeo ruso ni delito de terrorismo. Era por los canallas del gobierno que subieron la proporción de renovables. Pero entonces lo que tendría que pasar es que el Tribunal Supremo investigara inmediatamente, ¿no? Bueno, también se podría entender que el haber subido la proporción de renovables es una parte de terrorismo de Estado, de autoterrorismo. Pues no está mal visto, mire usted. Bueno, yo lo tiro para que por lo menos aprovecharlo, ¿no? Podemos suponer que había mala intención y decir que es terrorismo de Estado. Exacto, terrorismo de Estado. Es Sánchez tratando de fastidiar España, que es lo que lleva haciendo desde que está en el gobierno, ¿no? Bueno, la verdad es que es algo que me maravilla todo el episodio, esa especie de fagocitación que hizo la Audiencia Nacional de un caso para dormirlo durante meses. Estoy intentando indagar a instancias de quién se hizo aquello y no termino de aclararme. Bueno. Donde no está Franco entra Putin. Sí, siempre tiene que haber una especie de chivo expiatorio imaginario, una cosa ahí que está en la cabeza de todos, y cuando ocurre una catástrofe por pura incompetencia o por maldad, o porque es un gobierno criminal, repito la definición, que no es la primera vez que la hago, pues entonces se le echa la culpa al empedrado. Es decir, en este caso y si a Putin. No entran ni Franco ni Putin, al cambio climático, también, que también es muy socorrido. Sí, sí. Yo le llamaría gobierno multicriminal. Sí, sí, así es. Peca de todo. Yo creo que tiene todo el Código Penal. Por cierto, tengo que... Bueno, nada, no, perdón, es que tengo que consultar una cosa. Bueno, una de las consecuencias de lo que está pasando en Irán y de la actitud de Pedro Sánchez, pues es que ya tenemos aviso concreto de Trump de que está estudiando retirar las tropas de la OTAN de algún país europeo. Parece que nos va a tocar a nosotros. Ya hemos comentado antes que ya lo que faltaba es que Trump se retire de la OTAN, monte otra organización de defensa seria y nos deje a nosotros fuera, pero meta a Marruecos dentro, ¿no? Ya lo comentaba antes don Marcos de Quinto. Ahora Sánchez se pira a China. ¿Ustedes a qué creen que va? ¿A negocio? Bueno, sí, llamémosle negocios. Lo que está claro es que él es normal que se sienta muy cómodo en un país como China, porque en realidad un dirigente chino viene a ser lo mismo que es él, con un aparataje formal e institucional distinto, pero la mente es la misma. Es una mente dictatorial, es una mente contraria al interés general, es una mente dispuesta siempre al crimen de Estado, es una mente... Es que antes nos ha hecho un oyente una sugerencia, porque esto es lo que preguntamos hoy en la libre encuesta a los oyentes, y un oyente dice, ¿y si a lo que va es a recibir tratamiento médico? Pues no me parece mal tirado, claro, querido oyente. Sí. Lo que no sé es si el tratamiento médico es de AliExpress y entonces nos lo devuelven hecho todavía más una defesio, ¿no? Pero... Sí. Bueno, lo primero habría que saber en base a qué va a China, porque puede ir en base como responsable de la Internacional Socialista, puede ir como infiltrado del comunismo internacional dentro de lo que es las instituciones europeas, porque esa es la situación en la que él tiene un acceso a España por pertenecer a la Unión Europea y por pertenecer a la OTAN, tiene una información específica de ello y a lo mejor a China si le interesa determinadas cosas. También puede ir precisamente para entender cuál es la posición de China respecto a determinadas dictaduras caribeñas
y el ofrecerse también pues su intermediación. Es decir, hay un montón de cosas relacionadas con estas que él puede ir a ofrecerse a China, independientemente de lo que podrían ser sus intereses personales y particulares económicos. Que, como ya digo, hay mucha gente socialista en estos momentos que están tratando de convertir China en lo que convirtió Morodo Venezuela en su momento, y dado que los temas en Venezuela pintan mal, pues China puede ser la nueva Venezuela desde el punto de vista de blanqueo y de negocios socialistas. Bueno, vamos de China a Barcelona, porque ayer conocíamos los datos del colapso en las urgencias de uno de los hospitales catalanes, con 270 personas allí, personas, ancianos, que llevan más de 7 días en urgencias. 7. Muchísima gente por encima de las 150 horas. ¿Qué está pasando en España? ¿Y cómo toleramos que esto pase? Pues en España no sé, pero dice uno de nuestros queridos oyentes en las redes sociales que le hierve la sangre. La mía está en ebullición ahora mismo. O sea, porque es que es una vergüenza. O sea, es que esto de verdad es completamente inaceptable. Que tengamos a nuestros mayores tirados, pero ni 7 días, ni 5 días, ni un día. ¿Pero qué es esto? Repito, que es que nos están esquilmando a impuestos de una manera completamente salvaje, para que estemos metiendo a inmigrantes ilegales en cantidades industriales, iba a decir, por miles, dándoles asistencia universal hospitalaria, que se podría llegar a discutir en un momento de bonanza, etcétera, pero que desde luego no es el caso, y estamos teniendo a nuestros mayores de 88 y 90 años una semana en urgencias en un box metidos, personas que necesitan a lo mejor con urgencia una operación. Pero bueno, ¿esto qué es? Lo curioso de Cataluña es la comunidad mejor dotada presupuestariamente de todas las comunidades. Entonces, y ellos además gestionan su sanidad. Dices, bueno, si tienen el dineral que tienen per cápita y resulta que están en esta situación, pues no se explica, o sí se explica muy bien, pues se explica que pueden tener una TV3 que tiene un presupuesto muy superior al de Antena 3 y Telecinco juntas. Se puede explicar por muchas otras razones donde el dinero se les está yendo. Pero yo lo que diría a los catalanes es espabilad, porque todo esto que está sucediendo allí lo habéis votado, o lo ha votado una gran mayoría de catalanes. Y lo que es absolutamente impresentable es que gente de 80 y tantos años, que seguramente llevan pagando en seguridad social, en contribuciones sociales, esa sanidad, resulta que se encuentran con ese servicio que están recibiendo. Y luego, posteriormente, pues este buenismo y este populismo que está haciendo los socialistas, pues hacen que tengan además privilegio de entrada gente que acaba de llegar. Pues de nuevo, a ver si espabiláis y votáis en consecuencia de estas cosas, porque lo que no puede hacer alguien es quejarse de un gobierno que ha sido decidido por ellos. Y Cataluña es el bastión del PSC y de los independentistas y tal. Pues oye, que dejen de votar con tantas emociones y todo tal, y que vayan un poquito más a votar en función de la gestión que están recibiendo de los servicios públicos. Por cierto, hoy en la Gaceta los oyentes pueden leer cómo la consejera de Sanidad de Ceuta, del Partido Popular, se negó ayer a aceptar una propuesta de Vox para limitar el acceso universal a la sanidad de personas que están aquí en España ilegalmente. Es decir, lo que hizo la consejera del Partido Popular fue defender el criterio del gobierno socialista, una vez más. El bipartidismo que está llevando a imponer menús halal en Ceuta y en otros puntos de España, ese mismo Partido Popular defiende al gobierno socialista y encima acusa a Vox
de hacer una política inhumana. Esto es lo que dijo esta señora, que hacía política inhumana por el hecho de poner a los españoles, como es normal y lógico, lo que haría cualquier nación que quiera defender a los suyos, que es garantizar la utilización de los servicios públicos primero por parte de los españoles. Es que no es inhumano, porque si es inhumano, todos los países del mundo son inhumanos, excepto nosotros. Entonces, no, una cosa es ser inhumano y otra ser gili. Es que no tiene sentido. Gilieso. Entonces, el problema está en que la mayor parte de países dicen, oye, los ciudadanos se ponen de acuerdo entre ellos para dotar un sistema de sanidad que para su uso. Pero nadie dice, yo me pongo y hacemos una derrama para generar un sistema de sanidad para que lo use quien pase por aquí. Pero no solo quien pase por aquí, don Marcos, es que es gente ilegal, que, es que está aquí ilegalmente. Legal. Entonces, la gente ilegal hay que atenderla, por supuesto, en urgencias. Claro. Pero no para lo que son operaciones estudiadas y tal. Porque eso no, o sea, lo que es humano es que en urgencias tú no dejas a nadie que se muera en la calle. Pero lo coges y lo repatrias a su país. Que eso es lo que sucede, eso es lo que es humanitario. Pero lo otro no es humanitario, lo otro es de imbéciles. Claro. De imbéciles. Y entonces de imbéciles, oye, el que quiera que lo diga, o sea, que alguien diga, porque a lo mejor tendría que haber dos sistemas. Es decir, primero, no me cobren ustedes el sistema sanitario. Y ahora yo, directamente, con mi dinero, decido si me voy a una sanidad privada. Pero no quiero pagar dos veces. Entonces, que usted que elija. Los que quieran elegir un sistema sanitario público, que en el cual entre toda la gente y uno se vaya a la cola el último y tal y cual, que lo hagan. Porque yo creo en la libertad. Lo que no creo es que a nosotros nos quiten el dinero, que al final tengamos que pagar dos sistemas sanitarios porque el público nos lo han robado este gobierno y nos obligan a tener un sistema privado en paralelo, doblemente. Dices, no, yo quiero solamente uno. Si a mí el público no me va a tratar y me va a meter el último de la cola y me va a destruir lo que es todo el servicio, pues yo no le pago y me lo pago yo privado. Punto. Y ya está, y acabemos entonces ya con la sanidad pública si nos la están haciendo una porquería de sanidad pública. Acabemos con ella y hagamos una sanidad privada. Oiga, y el que no se la pueda pagar, en cualquier caso, digo, oye, yo ahí en ese sentido, paguemos entre todos unos Adeslas, un Sanitas o lo que sea a esas personas hasta que le vayan bien las cosas. Pero acabemos con esto, porque lo que no puede ser es que algo que hemos decidido y que han construido nuestros padres, nuestros abuelos y entre todos, pues resulta que nos lo destruyan simplemente por este populismo y este absurdo buenismo de un gobierno que quiere con ello pues sacar determinados votos, porque no es aceptable. Y además a quien más perjudica son a las clases medias bajas y las clases bajas. Bueno, vamos a hablar un poquito de desinformación, porque la verdad es que ayer vivimos un episodio muy gracioso. Vamos a hablar un poquito de Javier Ruiz, el de Mañaneros en Televisión Española. Pausa publicitaria y seguimos. No ha sido la mejor semana para ese periodista de Televisión Española colocado por Pedro Sánchez, que se llama Javier Ruiz. Ya saben ustedes que se le pilló mintiendo en vivo y en directo con lo de Villarejo. Yo no tengo relación con Villarejo. Salen los audios donde se demuestra que sí que tenía relación con Villarejo. Pero es que además ayer la Federación de Asociaciones de la Prensa, sorpresa, emite un dictamen diciendo que vulneró el código deontológico de la profesión. Y lo vulneró en una entrevista a Isabel Pérez Moñino de Vox, entrevista donde le soltó a Isabel Pérez Moñino que 9 de cada 10 violaciones en España las cometen españoles, que es una mentira como la copa de un pino. Bueno, pues se presentó la queja correspondiente y para mi sorpresa, la Federación de Asociaciones de Periodistas pues ha aceptado la queja y ha dicho que efectivamente mintió, dio un dato falso. ¿Qué va a hacer el pobre Javier, hombre, por Dios? Yo creo que 9 de cada 10 cosas que dice Javier Ruiz son falsas. Y a ver ahora si me denuncia la Asociación de Periodistas, porque yo no soy periodista. Pero bueno, a mí la noticia sería que dice una cosa verdadera. En cualquier caso,
Yo creo que a usted le estima mucho, ¿no? Sí, bueno, yo es que a mí hay una pregunta recurrente que mucha gente me hace, ¿y volverás a política y quieres algo en política? Y yo siempre contesto, no tengo ninguna aspiración en política, no pertenezco a ningún partido, pero la única cosa que sí me ofrezco voluntario es a ser el presidente del ente Radio Televisión Española cuando cambie el gobierno, con el objetivo de cerrar Radio Televisión Española en 3 meses. Yo me comprometí públicamente a eso, coloqué un tuit y además digo, me comprometo a cerrarla en 3 meses, además no cobraría sueldo, incluso llegaría a pagar por desempeñar ese trabajo, son solamente 3 meses y entonces... Pero usted como Trump trabaja sin sueldo. No, yo trabajaría sin sueldo. Si es para cerrar Televisión Española, trabajaría sin sueldo. Y entonces Javier Ruiz, en uno de sus programas de estos de mañaneros, colocó mi tuit y tal, mira lo que dice Marcos de Quinto y tal, y digo, claro, pero eso es un servicio a España, cerrar Televisión Española. Y en la actualidad, en las circunstancias que hay, es un servicio a España. Si en el futuro, al cabo de 1 año, 2 años o lo que sea, se vuelve a hacer, pero con otro tipo de premisas, se vuelve a hacer para tener una televisión que influya a nivel internacional, tipo CNN, tipo Al Jazeera, tipo lo que sea, una televisión en español, pero con esa proyección, dices, perfecto, pues se podría hacer algo decente y con periodistas decentes. Pero lo mejor no es modificar televisión, hay que cerrarla para volverla a reinventar después de un periodo sin Televisión Española. Lo mismo sucedió con Canal Nou y yo además tengo cierta experiencia en medios. Desgraciadamente tuve que cerrar 7NN cuando entré en el Capital porque no funcionaba y sé exactamente cómo podemos realmente cerrarla. Luego me vuelvo a ofrecer para cualquier partido de oposición y tal para este trabajo que para mí sería muy gratificante y por el cual no cobraría, el cierre de Televisión Española. Vamos a ver, es que ni Javier Ruiz es periodista, que no lo es, porque ni siquiera es mitad periodista, por aquello de la novia, lo digo, sino que es simplemente un propagandista del Partido Socialista. Es un propagandista. Es decir, ya no es una cuestión de que mienta tantas veces. No, es que lo que hace no es información. Su trabajo no está destinado a la configuración de la opinión pública a través de la información, sino que su trabajo está destinado a la configuración de la opinión pública a través de la intoxicación. Socialismo, efectivamente. Pero digo más, es que la FAPE tampoco tiene autoridad moral para dar clases de deontología, porque le recuerdo a la FAPE que, entre otras cosas, nuestro queridísimo y para mí como un hermano Kake Minuesa ha sido insultado, vejado, agredido, insultado, amenazado y casi encarcelado decenas de veces, y la FAPE no ha tenido la dignidad de hacer ni un renglón de nota defendiendo a este periodista, que este sí es periodista, o repudiando esos actos contrarios a la libertad de expresión. Ni medio renglón le ha dedicado la FAPE, digo a Kake porque lo conozco el caso, pero seguro que hay otros casos parecidos, que seguro que los hay, y nunca se mete ahí. Ahora sales a decir que Javier Ruiz ha mentido una vez. No, una vez no. Lo que miente es todos los días. En esto es en lo que tú le has pillado. Es para lo que ha sido contratado. Efectivamente. Es decir, que Kake presenta en San Lorenzo del Escorial, creo que es la próxima semana, un documental. Y nada, yo estaré ahí apoyándole. Claro, no tengo ahora concretamente el día, pero me hubiera gustado decirlo. Pero de todas maneras la gente puede entrar en los perfiles de Kake y enterarse y ir ahí para apoyarle. Bueno, ¿quieren ustedes que entremos un poquito con el asunto de elecciones, partidos, encuestas? ¿Cómo ven el panorama político? Porque se está acercando la campaña de las andaluzas y yo veo que las negociaciones en las autonomías se van dilatando, no se concretan. Yo ya advertí hace semanas, y lo tengo en Twitter por si lo quieren ustedes buscar, que el PP tiene la tentación de hacer que naufraguen todas las negociaciones en las autonomías, Extremadura, Aragón, Castilla y León, para así poder llegar a la campaña andaluza con el mantra de ven, con Vox no se puede llegar a acuerdos. Yo eso lo he advertido hace semanas.
no me apostaría mi fortuna a que eso sea lo que vaya a pasar, porque el mundo está girando tan rápido que a lo mejor para cuando llegue el 1 de mayo, pues esa jugada ha quedado ya muy obsoleta, porque yo qué sé, lo mismo pues está Trump dando un discurso en Teherán y cosas así, y entonces ese tipo de jugadas pues quedan un poco como paletas, ¿no? Pero sí, don Marcos. Aquí la clave, don Luis, es ¿a qué llamamos acuerdo? Entonces yo creo que hay dos posiciones. El PP a lo que llama acuerdo es, oye, no hablemos de políticas. Dime qué sillones quieres tú, negociamos los sillones, y esos sillones que tú tienes, haz lo que te dé la gana, pero con los que yo me quedo, yo hago lo que me da la gana. No nos pisemos la manguera. Entonces, lo que no quiere el PP es hablar de políticas, sino simplemente, venga, yo te doy entonces agricultura y no sé qué y no sé cuántos, ¿vale? Perfecto, pues no toquemos lo demás. Y lo otro, que es a lo que llama acuerdo Vox, es algo distinto. Es decir, no hablemos de los sillones por el momento, sino hablemos de las políticas que va a hacer este gobierno. Es decir, vamos a dejar de financiar a sindicatos y a ONGs, vamos a tratar con el tema de inmigración ilegal de esta manera, no vamos a aceptar, es decir, ese tema de políticas. Y luego ya, una vez que estemos de acuerdo con las políticas globales de la autonomía, luego vemos, oye, ¿qué consejerías voy a llevar yo para ejecutar esas políticas y cuáles vas a llevar tú para ejecutar esas políticas? Entonces, esas son las dos cosas que son distintas. Entonces, yo creo que el PP en todo momento no quiere debatir sobre esas grandes líneas de gobierno, sino simplemente quédate con esas consejerías y no molestes en el resto de cosas. Entonces, yo creo que ese es el problema que existe. En cualquier caso, creo que fue ayer que vi un momento la intervención de Pérez Llorca en Espejo Público con Susana Griso. Pérez Llorca, el valenciano. El valenciano, que me pareció que estuvo muy correcto y de alguna manera explicando cómo ha llegado a unos acuerdos de políticas y tal, y que creo que está funcionando las cosas en Valencia. Luego, lo que no se explica es por qué no está funcionando de la misma manera en Extremadura, en Castilla, León y en Aragón. Y da la impresión que en alguno de estos tres sitios probablemente podría estar avanzando mucho más rápido, pero da la impresión efectivamente, don Luis, de que puede haber algún tipo de instrucción desde Génova 13 para no adelantarse de cara a las elecciones en Andalucía, por lo cual, en función de una expectativa de Andalucía de mayoría absoluta, podría el Partido Popular, Génova, porque es decir, cuando hablamos a veces del Partido Popular, yo creo que hay muchos partidos populares, Génova 13 podría en estos momentos estar sacrificando esos acuerdos en función de una estrategia para culpabilizar a Vox respecto a esto. Pero yo creo que es importante que la gente sepa que lo que ha dicho, lo que yo entiendo que está diciendo Vox, es que no es un tema de sillones inicialmente, por supuesto que al final habrá que hablar de sillones, sino en principio estemos de acuerdo con las políticas y luego, como esas políticas hay que ejecutarlas, pues tú las ejecutas con estas consejerías y yo las ejecuto con estas otras, pero un acuerdo inicial en las políticas, y eso es lo que parece ser que no quieren estar de acuerdo. Yo creo que la estrategia, perdón, Marcos, sí. La estrategia política del PP a mí me parece que es un error absolutamente monumental. Allá ellos, cada uno en su casa, pero cada vez que se convocan elecciones en una autonomía, lo recuerdo, por si a alguien se le ha olvidado, el partido que crece de una manera permanente, constante y en algunos casos muy considerable es Vox. O sea, si el PP cree que está perjudicando a Vox poniendo palos en las ruedas de las negociaciones y forzando a las repeticiones electorales, se está equivocando de la cruz a la raya. Se está equivocando completamente. Pero además digo más, es que los votantes hipotéticos del Partido Popular, los que tuvieran pensado votar al PP, hombre, tontos no son. Y estarán viendo que las negociaciones avanzan cuando se hace localmente en cada región y que a la hora de firmar el acuerdo definitivo, ¿qué está pasando? Uy, que no podemos firmarlo. ¿Qué está ocurriendo? Es que lo han parado desde Génova o a través de sus decenas de terminales mediáticas afines donde constantemente se demoniza a Vox para que no se firme el acuerdo. Bueno, saquen sus conclusiones. Sí. O sea, si a nivel local y regional el acuerdo es prácticamente inminente y las negociaciones avanzan bien
y resulta que desde Madrid es donde se bombardean, yo creo que las conclusiones son muy fáciles de sacar. Es muy... Lo que es que es muy complicado porque la potencia mediática que tiene el Partido Popular es tremenda. Sí, sí. Entonces, es tremenda. Cogen todos los tertulianos, todos los medios que tienen, y si te dan una versión de que no se llega a un acuerdo por culpa de Vox, pues es muy, muy difícil el poder balancear eso con la realidad. Y eso es así. Luego, por otro lado, es decir, Santiago Abascal es crítico en todas estas campañas regionales y bueno, se ha dado una paliza espectacular, sí, tanto en Extremadura, en Aragón como en Castilla y León, pero es que Andalucía es mucho Andalucía. Sí, sí. Andalucía es muy grande y es muy difícil el llegar a todas partes con él. Entonces yo no sé cómo le va a funcionar eso en esta campaña. Por otro lado, hay algo que juega, yo creo que en contra tanto del PSOE como del Partido Popular, que es el que el bipartidismo en estos momentos está sentado en el banquillo. Y eso es algo de lo cual nadie se puede abstraer. Y luego, pues también muy importante, porque se hablaba de frenazo. Yo hice unos cálculos de las últimas elecciones, de la de Extremadura, de la de Aragón y de la de Castilla y León, y comparé el porcentaje de gente que en las últimas elecciones en estos tres sitios había depositado la confianza en Vox. Y las últimas elecciones fueron en el 24, que fueron las europeas. Entonces puse el porcentaje de las europeas, de la gente que había votado a Vox, tanto en Extremadura, en Aragón y en Castilla y León, y lo que habían votado en las últimas, que son estas autonómicas. En el caso de Extremadura, era un 6% más, había votado de las últimas, de las más recientes. Ya sé que no son equiparables, sí, pero de europeas a autonómicas había crecido, había un 6% más de votos. En el caso de Aragón también un 6% más de votos, al igual que en Extremadura, y en el caso de Castilla y León un 8% más de votos. Claro, no es comparando autonómicas con autonómicas, sino las más recientes. Sino la evolución de europeas a autonómicas en las tres autonómicas. La gente ha depositado en las últimas elecciones esto en Vox y ahora ha depositado tal. Y era superior. Luego, todos los temas estos de frenazos y toda esta manipulación grosera, pues es tremendo. Lo que sí es que es muy sencillo si yo hago unas expectativas inventadas, que no son expectativas de Vox, sino si yo en la prensa del centro derecha digo que la expectativa es que Vox va a crecer, va a multiplicar, a triplicar su resultado, pues resulta que si en vez de triplicarlo lo duplica, dices, eso es un frenazo. Pero bueno, que no somos tontos, por favor. Sí, sí. Como no somos tontos, usted coloque las expectativas que le dé la gana, pero que esas no son las expectativas de Vox, esas son las expectativas que usted ha querido colocar respecto a Vox para luego decir que está reduciendo y tal, pero dices, bueno, es una manipulación tremenda. Yo soy económetra de formación, soy estadístico y económetra, entonces dice, bueno, esto es vergonzoso, pero bueno. Por eso decía antes que cada uno puede engañarse como quiera, ¿no? Y yo que un periodista, un presentador especule con este tipo de lenguaje en la imaginación de lo que él cree que puede haber de expectativa, pues bueno, es un ejercicio a mí me parece que completamente inútil, pero haya cada uno. Pero que políticamente el Partido Popular esté forzando constantemente una repetición electoral cuando objetivamente lo que estamos viendo es el crecimiento de Vox. Sí, pero tú puedes decir que se suaviza el crecimiento o se desacelera o que la tercera derivada del crecimiento muestra claro, pero lo de frenazo dices, pero bueno, vamos a ver. Bueno, el caso es que en España pues hay muchas casas de encuestas, hay tres que son las que tienden a acertar más, que son Sociométrica, 40dB y GESOP. El otro día salía una encuesta de 40dB y el panorama que dibuja de cara a unas generales es que el PP baja con respecto a 2023, el PSOE baja con respecto a 2023, lo que hay a la izquierda del PSOE baja con respecto a 2023 y solo sube Vox, que duplica resultados en escaños, con lo cual dices, vamos a ver, está Sánchez dando por saco a los españoles desde hace 8 años, es el gobierno más corrupto, más inútil, más nepotista, más incompetente, más traidor a España
y el PP no solo no sube con respecto a 2023, sino que baja. Y el único que sube es Vox. Y encima se permite el PP poner a sus medios, a sus perros de presa mediáticos, a intentar lanzar el mensaje de que Vox se frena. Y dice, pero tíos, ¿estáis de coña? Es que en términos automovilísticos, si llaman frenazo a lo de Vox, a lo del PP, tendríamos que decir que el PP está con la baliza V16 parado ahí. Está balizado, está balizado V16. O como decían los operadores de red eléctrica y de Endesa, vamos a tener un cero un día de estos porque... En fin, no sé, un poquito de respeto por uno mismo, en serio. Pero esto al final es la consecuencia también de lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? De la deriva del Partido Popular, que es una formación pues irreconocible, es decir, es una cosa indefinible ideológicamente, progre, pero a la vez liberal, de izquierdas o de derechas o de centro, dependiendo del día que toque o de a quién haya que defender en cada momento. Es decir, solamente hay una forma de votar a este partido, que es por una pura inercia. Pero realmente si es inútil en la gestión de lo público e ideológicamente es indefinible, pues ya me contará usted qué se está votando exactamente, ¿no? Bueno, ¿podemos dar alguna buena noticia a nuestra audiencia? Porque es que no hacemos más que hablar de cosas que están mal. No, hay cosas que están bien. Claro. Ya está en marcha el proceso de paz en Irán. A pesar del ruido y a pesar de las cosas, este fin de semana se reúnen en Islamabad y si se ha puesto en marcha el proceso es porque por debajo de la mesa se ha llegado a un acuerdo. Si no, pues Trump no pierde el tiempo mandando a su vicepresidente a negociar en Pakistán. De hecho, hemos visto a lo largo de todas estas semanas de guerra, pues hemos visto cómo todos los que están deseando que pierda Occidente y que pierda Trump y que pierda Israel y que ganen los enemigos de Occidente, pues todos tratando de decir que cada cosa que decía el gobierno americano era mentira. Decía Trump, pues ya estamos negociando con Irán. No, mentira, dicen los iraníes que no, que es mentira. Luego se demostraba que efectivamente estaban negociando, no solo por una vía, a través de Turquía, a través de Egipto y a través de Pakistán. O sea, a falta de vías, 3. No, es mentira, no hemos intercambiado propuestas. Pues pum, aquí están las propuestas. Sí, pero es que a lo mejor no es que sean 3 vías, es que son 3 negociaciones con 3 partes de Irán distintas, porque eso es lo que desconocemos, ¿eh? Yo lo digo siempre todo como hipótesis, no prefiero no ser el típico tertuliano que tal, pero probablemente hay, y es parte de la estrategia de Trump, de dividir a lo que es el Estado iraní, y ha descabezado, porque creo que han sido 250 personas eliminadas de la cúpula iraní, y en estos momentos puede haber luchas por el poder dentro de Irán y probablemente con distintas facciones. Puede estar unos hablando en Egipto, otros en Turquía y otros en Islamabad, en Pakistán. Digo que podría ser eso, y por eso también lo que antes se comentaba, que pueden estar llegando a un acuerdo, pero alguna facción podría no estar de acuerdo y estarlo boicoteando. Luego todo esto es parte de la guerra, esto es von Clausewitz, y aquí lo que tenemos que hacer es ser prudentes y no creernos nada de nada, porque es parte del juego, Al final, con Trump, pues lo que funciona no es lo que dice, es lo que hace. Y la verdad, yo creo que se debe, cuando se va a dormir con Melania en la Casa Blanca, se deben de echar unas risas entre los dos, pero brutales. Dice Trump, pero ¿ha visto la barbaridad que he dicho hoy? Y están todos ahí comentando, sí. Y mientras tanto nosotros aquí, pues trazando los planes y moviendo peones. De verdad, ver algunos con lo de que Trump dijo, pues voy a borrar a una civilización del mapa esta noche, y todos, ¡ay, Dios mío! ¿Pero qué cosas dice? Inaceptable. Tío, sois tontos. Yo tengo una teoría, don Luis, que yo creo que lo que Trump lleva haciendo desde hace unos meses, pero tanto en Venezuela como lo que hizo en Irán en la primera operación, más en esta segunda operación, que lo que está haciendo es desplegar un ejemplo de lo que es capaz militarmente de hacer. Y creo que es un mensaje muy importante tanto para Rusia como para China como para otra gente. Es decir, pueden hacer operaciones de extraer
a Maduro de Venezuela de manera limpia. Puede hacer operaciones donde se carga 250 personas de la cúpula de un país. Puede inutilizar todas sus armas, toda su aviación y todos sus navíos en un determinado momento. Luego, de alguna manera, pueden incluso rescatar a un piloto caído en una operación donde los están engañando y tal. Van al interior de Irán, hacen un aeropuerto, aterrizan, cierran y tal y cual y se lo llevan. Y además engañándoles diciendo que estaba por otro lado y tal. Es decir, desde este punto de vista es un muestrario de capacidades militares lo que está haciendo en estos momentos, que en ningún momento, yo creo, antes de que llegara Trump, se tenía la conciencia de esa superioridad militar, y sobre todo para generar la paz mundial no hay nada como demostrar una superioridad militar. Y eso yo creo que es muy importante, y el mensaje no es tanto no por Irán, pero no había yo caído en para eso, que pero lo vean los demás, para que pongan las barbas a remojar otros. Un Xi Jinping estará en estos momentos viendo que si le pegan un pepinazo a Ali Khamenei, pues igual se lo pueden pegar a Xi Jinping, ¿no? O que pueden anular las comunicaciones de repente de un país. Es decir, esa capacidad militar que tienen y esa capacidad de inteligencia es lo que, de alguna manera, muchos países, lo mismo también países árabes del Golfo, dicen, oye, vamos a ser aliados de esta gente porque tienen capacidad. Y es una demostración, o sea, a lo mejor es un mensaje que está haciendo al mundo, y por eso también toda la publicidad alrededor de las operaciones de Maduro, las operaciones de rescate de este piloto. O sea que entonces los países del Golfo, alguno de los cuales, por cierto, era próximo a Irán antes, ahora se arriman todos a Estados Unidos, que es quien está demostrando tener la sartén por el mango. Y al mismo tiempo Sánchez dice, me alejo, me voy con China. Sí, Jolín. Bueno, una pregunta, ya que le tengo aquí a don Marcos de Quinto, que es un liberal impenitente, pero de los buenos, porque hay por ahí algún liberal libertario, más liberal admirador de Milei, por supuesto, desde hace muchísimo tiempo, antes de que fuera presidente del gobierno. Sí, ¿me puede hacer una evaluación desde el punto de vista liberal libertario de tanto de Milei como de Trump? Lo he puesto difícil. Vamos a ver, Milei es el primer presidente realmente libertario que ha existido en ningún país del mundo. Otro tema es que pueda llevar a cabo todas las políticas libertarias que él quisiera hacer, porque en estos momentos él tiene otros miembros que son los que apoyan a ese gobierno. Trump es un conservador más de corte de Ronald Reagan. Yo pienso que Ronald Reagan probablemente fue uno de los mejores presidentes que ha tenido Estados Unidos. La gente, cuando llegó al poder Ronald Reagan, la gente se reía, el actor no sé qué, no sé cuántos. Bueno, él es el que hizo caer el muro de Berlín con una jugada espectacular, porque fue un farol absoluto el tema de la guerra de las galaxias. La guerra de las galaxias y todo eso. Es decir, fue un brillante. Y además todos los posicionamientos, es decir, de Ronald Reagan, de respeto al individuo, respeto a las personas, el Estado al servicio de las personas, no las personas al servicio del Estado y tal, pues es espectacular. Y yo lo que creo es que Trump, de alguna manera, pues es un discípulo, de alguna manera, de Reagan, pero menos pulido, porque lo que sí era Ronald Reagan era una persona muy correcta, con un sentido del humor espectacular, pero siempre con una educación y muy medido. Y bueno, pues el estilo personal de Trump es absolutamente distinto. Sin embargo, sí es una persona conservadora, se podría decir conservador liberal. Libertario, Milei, pero todavía, ya te digo, él no puede hacer las políticas 100% que le podrían a él gustar, pero está funcionando económicamente, por supuesto. Y en ambos casos, que es lo más importante, no de la parte económica, sino de la parte de guerra cultural, los dos son antisocialistas y no tienen ningún complejo en dar la batalla cultural, que es algo impresionante, y es algo que ha conseguido que mueva también ciertas conciencias en Europa, que estaba absolutamente asumiendo todo el marco cultural de la izquierda gramsciana. Bueno. Yo creo que invocamos a nuestros amigos del equipo de Mañanas en Libertad para que nos traigan la opinión de los oyentes, que son los únicos sensatos. Aquí venimos, decimos toda una serie de incongruencias y luego llegan los oyentes y nos ponen firmes con sus respuestas a la libre encuesta que planteamos. Don Eric Gutiérrez.
Don Luis. ¿Qué dice nuestra? Bueno, plantee usted la pregunta y luego... Antes de eso, Don Luis, he de decir que ha habido mucha gente que nos ha felicitado por esos 2 años en Radio Libertad. No tengo tiempo para hablar de todo el mundo, pero vamos, muchísimas personas en redes sociales, tanto en X como en YouTube, pues nos han felicitado pues a Don Luis, a Doña Carmen, a Don Guillo, a todo el mundo que está aquí. Y a don Julio Ariza, Por supuesto. el motor de la idea. Por supuesto, a todo el mundo, a los técnicos, a todo el mundo. Y ahora vamos con la pregunta. Les preguntábamos esta mañana ¿a qué cree usted que va Sánchez a China pasado mañana? Ese viaje que va junto a su esposa, ese viaje oficial, y dábamos 4 opciones, varias de ellas con múltiple respuesta, pero en X no se puede hacer, entonces tenía que elegir una. Como digo, 4 opciones: a recibir instrucciones, a traicionar a Occidente, a hacer negocio o a refugiarse. No sé si los tertulianos quieren dar su respuesta. A refugiarse, a mí me parece que no está mal, como opción. Quizá apostaría por esa, a medio plazo sobre todo. Bueno, yo creo que él ha ido realmente a ofrecerse al gobierno chino con las capacidades que tiene, la información que tiene y tal, pues para serles de utilidad y al mismo tiempo pues a poder hacer negocios a título particular. Pues don Luis, ha estado muy muy intensa la votación, porque como decía... Yo creo que es la vez, creo que no había visto nunca que hubiera 3 opciones casi empatadas. Yo creo que alguna vez ha pasado, pero muy pocas. La opción más votada es a recibir instrucciones del gobierno chino con un 34%, pero es que la segunda opción es a traicionar a Occidente con un 33%, o sea que está pegado, pero la tercera opción es que también está pegada, a hacer negocio con un 29%. La gente pues tenía muchas dudas de cuál votar. Es que son las tres, las tres son lo que he comentado, o sea, ofrecerse al gobierno chino para poder hacer negocios y beneficiarse personalmente, y son las tres. Sí, son la misma, casi. Y por último, con un 4% a refugiarse, la opción de don Rafael, la gente no ha... Eso demuestra que la gente es pesimista, creen que todavía no va a buscar asilo político en ninguna parte. Es que algunos lo decían en comentarios, decían que bueno, a refugiarse igual ahora no, claro. Pero probablemente si este viaje se hace después de las elecciones de 2027, lo normal es que esa opción sería la primera. O sea que ahora en todo caso quizá está viendo a ver cómo está el alojamiento por aquella zona, sí, ¿no? Exacto. De cara a cuando... ¿Qué tal la zona para comprarse una casa? Ya sabemos. Que vayan cuidado con el móvil, a ver si les meten también Pegasus los chinos. No, yo creo que ya no es necesario, ya se lo da y dice, toma. Sí, pero además los chinos meten cosas muy raras. ¿Se acuerdan ustedes de cuando el COVID, que hubo una protesta diplomática del gobierno de Japón porque los chinos hacían la prueba del COVID por vía anal a los turistas japoneses que llegaban a China? Oye, también hay otra cosa que puede haber ido a China, que era para hablar con los de TikTok, ahora que está él en plan TikToker, para ver si le da más bombo a su TikTok. Exactamente, juntarse a todo el mundo que ha tenido problemas con Trump, pues él se junta a TikTok, lo estuvo en su momento, él va con ellos. Nos dicen en X, don Luis, si le da un comentario, Paloma Álvarez: difícil elección, de todo lo malo que puede hacer este bicho, seguro que hará lo peor para España. No elige lo que sea, pero dice, si hay algo peor, será eso. La madre del topo nos dice, no quiero decir lo que viene después. Puntualización: va a seguir con la escenificación de la traición a Occidente, porque la traición ya lleva tiempo en marcha. Ahí me ha dado. Esa me ha gustado, porque claro, la traición al Occidente yo creo que si Pedro Sánchez la está haciendo es pues uno de las piezas, muy pequeña, porque ya lleva muchos años, en ella. ¿Le acompaña a González Pons a ver a los de Huawei en China, o González Pons se ha quedado en Bélgica? Es el intermediario. José Manuel Quesada nos dice: Sánchez va a China a alimentar su ego, que últimamente está pasando mucha hambre. Es cierto, Luis. Sí, se le ve demacrado al tío. Se le ve a mí me ha dejado pensando ese oyente que ha dicho que a lo mejor va a recibir tratamiento médico. Se me ha quedado eso así en... A lo mejor es que necesita algún tratamiento de acupuntura avanzada o algo por el estilo, ¿no? Bueno, está con aspecto raro, Sánchez, algo le pasa. Que le hagan la prueba del COVID. ¿Qué será, don Luis? ¿Qué será? No tiene nada que ver con no poder dormir. Espero que sí que sea así, porque no puedo dormir en todas las cosas malas que ha hecho. El último comentario, Gema, dice: a todo y concluyendo, haciendo negocios. Alguna cátedra extraordinaria de Begoña, ya que va de transformación social competitiva, ecoresiliente, sostenible. Bueno, ya que hace negocios para él, pues también para sus allegados, don Luis. No hay que dejar a la gente fuera. Bueno, cuidado, Sánchez, que el idioma chino es muy puñetero. Tienen 5 vocales como nosotros, pero cada una de las vocales tiene 4 formas de pronunciar. Ae, 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 es decir, subiendo, bajando, o ae. Entonces, si dices
de una determinada manera, mae, es comprar. Y si dices mae, es vender. Entonces, ten cuidado, Sánchez, a ver si te equivocas y al final terminas, en lugar de cobrando del gobierno chino, pagando tú. No me sorprendería, don Luis. Bueno, muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. A usted. Muchísimas gracias, don Rafael Nieto. Gracias, don Luis, muchísimas enhorabuena por los 2 gracias, años. don Gracias. Marcos de Quinto. Gracias. Y ponemos punto final a la tertulia con don Paco Linares. Hoy nuestro amigo don Paco Linares nos viene a recordar un consejo de la sabiduría popular. En plena tormenta, no te metas bajo un árbol. Buenos días, don Paco. Saludos cordiales y gracias, don Luis del Pino. Me resulta fascinante que Juan Manuel Moreno Bonilla llame hombre de Estado a Felipe González. Felipe González fue quien abrió las compuertas del IVA, o quien, con la ayuda de Alfonso Guerra, eliminó en gran parte la independencia del Poder Judicial en el año 1985. Por eso y por muchas cosas más, señor Moreno Bonilla, no se ponga bajo ese árbol cuando hay tormenta. Nunca, jamás. Dicen que usted es la nueva versión de Mariano Rajoy. ¿Que es usted buena persona? Sinceramente, creo que sí. Pero al ponerse más cerca del PSOE que de Vox, el PP nos pone más cerca del árbol que atrae al mortífero rayo. Más que sombra en estos momentos tan tormentosos, necesitamos un auténtico hombre de Estado. Lo que debería hacer, a mi modesto entender, es subirse al coche con Vox. El coche de la prosperidad. Un coche tiene ruedas y nos protege a todos de los rayos. Y el PP, ala, bajo el árbol del PSOE. El PSOE actual solo atrae rayos y truenos. Lo peor, que todos estamos donde ustedes nos están poniendo. Señores Rajoy, Feijóo, Moreno Bonilla, no se metan más con Trump. Y por supuesto tampoco lo sigan haciendo con Vox, contra Abascal, contra ese líder que quiere lo mejor y la igualdad para todos los españoles. Y seguro que también estará en las elecciones andaluzas. Tener vocación nacional española es todo lo contrario de ser cateto. ¿Saben por qué? Porque he probado embutidos de otros pueblos y no puedo decir que los de mi pueblo sean los mejores. Bajo un árbol, solo en tiempos buenos. Por aquello de quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. Bajo el PP y el PSOE, ni hablar. Bajo el PSOE, ni mijita. Bajo el PP, solo si está con Vox, con un Vox fuerte. Mañana más y mejor. Punto final.